Bueno, ya se hizo el anuncio de la cancelación del contrato de Luma, aunque no necesariamente es cancelación. Y se hizo el anuncio esperado de una forma inesperada. ¿Por qué? Porque se hace el anuncio de la salida de Luma o de la intención del gobierno de que se vaya Luma, pero con unos argumentos que no se veían venir, con unos argumentos que no era lo que se esperan, que lo que se esperaban. Hay muchas teorías y muchas discusiones sobre si es el camino correcto, es el camino más largo, es el camino más costoso, políticamente qué implicaciones tiene y qué alegará Luma ahora, porque lo que se está alegando es serio. Y vamos a explicar por qué. Estás viendo detrás del titular, gracias a Fuse Internet Sin Preocupaciones y gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Así que búscanos en alguno de nuestros 3 dealers en Río Grande, Dorado, Barranquita, o búscanos en las redes sociales o llámanos al 787-305-3344, 305-3344. La gobernadora Jennifer González hizo el anuncio ayer, hizo el anuncio finalmente de que ya Luma tiene sus días contados. El anuncio que se esperaba se hizo, pero se hizo con unos argumentos inesperados. Totalmente inesperados. Era una bola que no se veía venir. Esa bola no se veía venir. ¿Por qué? El gobierno está pidiéndole al Tribunal de San Juan la salida de Luma, pero bajo el argumento de la nulidad del contrato. Están diciéndole al tribunal, el contrato entre el gobierno de Puerto Rico y Luma es nulo. ¿Qué quiere decir que es nulo? Nulo significa que nunca existió, que no es válido desde el principio, por lo tanto no tiene ninguna validez desde que se firmó. Esto es muy distinto a lo que se esperaba, porque todos esperábamos que la demanda del gobierno de Puerto Rico a Luma ante el tribunal para lograr su cancelación, porque todo tenía que ser a través del tribunal, iba a ser por incumplimiento. Todos esperábamos, ¿verdad? Porque desde que empezó Jennifer González en la administración, lo que siempre han dicho es que no había un file, no había un expediente como para activar el proceso de cancelación. ¿Se acuerdan? Cuando nos decían, bueno, esto es como cuando tú vas a votar a un empleado. Si tú no tienes un file hecho, pues no puedes votar al empleado porque no tienes argumentos para decirle, mira, es que tú faltaste tal fecha, llegaste tarde tal fecha, cometiste insubordinación tal fecha y aquí está el file, se te advirtió, se te dijo y ante eso pues te vamos a votar. Pues el gobierno de Puerto Rico desde que llegó, la administración de Jennifer González desde que llegó, ha dicho lo que pasa es que no teníamos un file. No tenemos un file para cancelar el contrato de Luma. Lo estamos construyendo. Y en eso hemos estado por 10 meses escuchando el discurso de que estamos haciendo el expediente, ¿verdad? Y que estamos diciendo, Luma, estás incumpliendo, Luma no está reparando postes, Luma no está sustituyendo cables, Luma no estás desganchando los árboles cerca de los cables, Luma no estás cumpliendo con la reparación o la mejora al sistema. Y lo que esperábamos era una demanda enumerando todos los incumplimientos de Luma con el contrato. Pero no, eso no fue lo que hizo el gobierno. El gobierno decidió ir al tribunal y decirle al tribunal, disuelve esta relación. Disuelve esta relación con un matrimonio. Disuelve este matrimonio. ¿Por qué? Porque nunca existió. Esto es como los matrimonios, ¿verdad? Usted ha escuchado la disolución del matrimonio, que es por ciertas causas, ¿verdad? En la Iglesia Católica, tú puedes ir a la iglesia y decirle que anule el matrimonio por algunas, ¿verdad? Algunas causales. Pues esto es así, esto es como decirle algo al tribunal, este contrato nunca existió, nunca nació. Esta criatura nunca nació. ¿Y qué alega el gobierno? Interesantemente, el gobierno lo que está alegando es, la administración de Jennifer González está alegando que la administración de Pedro Pierluisi del PNP, cuando firmó la extensión del contrato en el 2022, lo hizo mal, cometió múltiples errores, por lo tanto,
el contrato no era legal. La extensión del contrato no era válida. Por lo tanto, hay que disolver la relación. Esta bola no la veíamos venir, porque tú estás diciendo que yo gobierno, te estoy diciendo tribunal y te estoy diciendo Luma, que el que me antecedió, Pedro Pierluisi, el director de las APP, de las alianzas público-privadas, Fermín Fontanes, el asesor de energía de la Fortaleza, Francisco Berrío, y Josué Col, bueno, todos los que estaban allí, cuando extendieron el contrato, no lo hicieron de la manera correcta, no lo hicieron con la autoridad en ley y con los requerimientos de la ley, por lo tanto, el contrato es nulo. De hecho, una de las alegaciones es que la junta de directores de las alianzas público-privadas, de la oficina de las alianzas público-privadas, no cumplió con el proceso en ley como para permitir que el gobernador Pierluisi le extendiera el contrato. Me parece interesante porque esta alegación la cantó hace tiempo. La cantaron hace tiempo organizaciones sin fines de lucro y organizaciones del tercer sector como el Colegio de Abogados y como el abogado Rolando Emanuel. La cantaron hace tiempo. Ahora Jennifer las adopta y se casa con ellas, y de hecho esto le da pie para que hoy nos levantemos y veamos en los periódicos grandes anuncios que dicen promesa cumplida, ¿verdad? Como en los tiempos de Pedro Rosselló, promesa cumplida. Una campaña publicitaria que cuando yo la vi esta mañana en el periódico, yo decía, bueno, pues está chévere, me imagino que este anuncio lo paga el PNP. Pero no, el anuncio lo paga el gobierno de Puerto Rico. ¿Cuál es el fin público del anuncio? ¿Cuál es el fin público que justifica el gasto con dinero público del anuncio? No sé. La realidad es que Jennifer González ganó una primaria el año pasado, ganó una elección el año pasado bajo las premisas de que iba a cancelar el contrato a Luma. Por lo tanto, lo que se anunció ayer era un anuncio que se esperaba, pero de la forma más inesperada. ¿Qué va a pasar ahora? Ya el gobierno recibió el primer cantazo, porque esto, al ser un recurso extraordinario en el tribunal, pues pasa a una sala de un juez que atiende a recursos extraordinarios, o sea, especiales. Y el juez lo primero que hizo anoche fue denegar, rechazar el pedido del gobierno para emitir un interdicto provisional. ¿Qué es un interdicto provisional? Es una orden de paralización temporera, como lo requiere la parte demandante, bajo la premisa de que el daño que va a sufrir la parte demandante es tan alta y tan alta y tan alta que se requiere que se tome una acción inmediata por parte del tribunal. Y la parte demandante en este caso dijo que el interés público estaba en peligro. Pues el tribunal decide anoche que no, que el riesgo no es tal, que no hay un riesgo apremiante que requiera que el tribunal emita un interdicto provisional que anule el contrato temporariamente y que le obligue a Luma, como pide la demanda, que en 48 horas le entregue al gobierno todo un listado de los activos, que si como ocurre en todas las transiciones, como ocurre si usted, ¿verdad?, es nombrado a una empresa y la persona que votaron tiene que darle a usted, pues mire, este es el código de la computadora, aquí están las grapadoras, aquí está la llave del baño, aquí está el parking tuyo. Pues en la demanda el gobierno le pide a Luma que le entregue lista de empleados, lista de oficina, base de datos, todas las facturas, toda la documentación pendiente, todo, el listado de la flota de vehículos, todo. Pero el tribunal entendió que eso no es necesario por ahora. Por lo tanto, ha pautado para el 22 de diciembre una vista donde se atenderá el interdicto, pero ya de una manera provisional o permanente, en lo que se ve el caso en sus méritos. Paralelo a eso, el gobierno de Puerto Rico también radicó un recurso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico para decirle, Tribunal Supremo, yo radiqué este caso en el Tribunal Superior de San Juan, pero yo entiendo que aquí hay issues que eventualmente van a llegar donde ti. Por lo tanto, mi recomendación es que tú acojas este caso desde ya, como pasó con el tema del DACO y Luma, precisamente.
En el caso del DACO, el Supremo dijo que sí, dámelo para acá, yo lo voy a resolver. Hay que ver si el Tribunal Supremo entiende que aquí hay issues constitucionales o issues profundos de políticas públicas que estén en peligro de ejecución, que el Tribunal Supremo requiera que se atienda. Si el Tribunal Supremo dice que sí, pues lo ve. Si el Tribunal Supremo dice que no es necesario, que el caso siga su vía ordinaria, es decir, que lo atiende el Tribunal Superior de San Juan y que la parte inconforme con la decisión vaya al Tribunal Apelativo y que la parte inconforme con la decisión del apelativo entonces vaya al Supremo, pues entonces ese será el caso. ¿Qué va a hacer Luma? ¿Qué podría hacer Luma? Te voy a decir qué podría hacer Luma. Estás viendo detrás el titular gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Busca la flota del 2026, ya está disponible. La flota del 2025 está en liquidación. Búscanos en cualquiera de nuestros 3 dealers en Río Grande, Dorado, Barranquita, en las redes sociales o llámanos al 787-305-3344, 787-305-3344. ¿Qué va a hacer Luma? Pues yo hablé esta mañana con abogados de Luma. Primero que Luma emite un comunicado inmediatamente después del anuncio de la gobernadora y dice: la política que llevó al fracaso a la Autoridad de Energía Eléctrica ha resurgido. Obviamente eso es una aseveración para las gradas, para decirle a la gente que ya está prejuiciada con el dominio o el manejo del gobierno en activos públicos como la Autoridad de Energía Eléctrica, para decirle a la gente: miren, ojo, los políticos se quieren meter de nuevo a administrar la Autoridad de Energía Eléctrica, no los dejes. Dicen eso por un lado. Dicen por otro lado, vamos a ver la demanda. Estamos viendo esta demanda. Estamos viendo las consecuencias de esta demanda. Yo lo que creo es que Luma podría ir por varios caminos. Luma, yo me imagino que va a ir donde la jueza Swain, la jueza Laura Taylor Swain, que es la jueza federal de quiebras, que está viendo y atendiendo el tema de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y que todavía tiene un litigio con los bonistas que no se ha resuelto. Y va a ir donde Swain y le va a decir: mire, Swain, me están demandando en el Tribunal de Puerto Rico y esta demanda pudiera afectar tu caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Te sugiero que le quites ese caso al Tribunal de Puerto Rico y lo atiendas tú. Hace poco Luma hizo lo mismo con el caso del DACO. En el caso del DACO, que era un tema mucho más liviano en comparación a este, Swain dijo: no, eso no es un problema mío, que lo atienda el Tribunal de Puerto Rico. Y en efecto, el Tribunal de Puerto Rico lo resolvió, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió a favor de DACO y ya ustedes saben el resto de la historia. Votaron a la secretaria del DACO, Valeria Rodríguez Erazo. En este caso, yo no sé si correrá la misma suerte el caso que lo que pasó con DACO. Yo temo que aquí sí el Tribunal Federal pudiera decir: pues mire, saben que yo voy a ver, yo quiero, denme en este caso acá, porque esto pudiera incidir sobre las transacciones a las que yo pueda llegar con los bonistas o a las que se puedan llegar en esta sala con los bonistas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un cambio de operador y estamos hablando de un cambio en el modelo de ingresos y gastos en la nueva estructura del sistema eléctrico, pues sí. Así que ojo con eso. El gobierno de Puerto Rico pudiera sufrir un golpe aquí y que se lleven el caso del Tribunal de Puerto Rico al Tribunal Federal. Otra cosa que pudiera pasar, si el caso sigue en el Tribunal de Puerto Rico, es que Luma diga: oye, ¿cómo que el contrato no es válido? ¿Cómo que el contrato no es válido? Si yo he estado sentándome contigo por todos estos meses y si tú te sientas conmigo es porque legitimas la relación. Estás legitimando la relación. Entonces ahora vienes a decir que esa relación nunca existió. Y si eso se ve así, y si eso ocurre así, Luma va a decir: pues está bien, pues yo quiero, vamos a ver este caso, y yo voy a presentar evidencia que demuestre que el contrato y la extensión del contrato era legal y era válida. ¿Y qué significa evidencia? Evidencia significa documentos y testigos. ¿Y a quién pudiera presentar Luma como testigo en una vista evidenciaria sobre la nulidad o no nulidad de su contrato? Uno, Pedro Pierluisi. 2, Fermín Fontanes, el que dirigía las APP. 3, Francisco Berríos, el que era asesor de energía de la autoridad de la Fortaleza. ¿Usted se imagina eso?
Pedro Pierluisi siendo llamado al banquillo de los testigos para decir lo que yo hice estuvo bien, en contra del postulado de la administración de Jennifer González. Porque lo que está diciendo con esta demanda Jennifer González es que lo que hizo Pedro Pierluisi fue una chapucería, extendiendo el contrato de Luma. Eso es básicamente lo que están diciendo. Lo que está diciendo Jennifer González en esta demanda es lo que hizo la administración de Pedro Pierluisi cuando extendió el contrato fue una chapucería y por lo tanto hay que declararla nula e inexistente y eso nunca existió. Yo creo que va a ser, y esto yo lo dije desde el principio, cuando se prometió, de hecho yo creo que lo comenté desde antes de las elecciones pasadas, que la gente que tenga la expectativa de que Luma, de que la promesa de Jennifer suponía que Luma se iba a ir al otro día de ganar Jennifer o que se iba a ir en los primeros 3 meses era gente ilusa. O sea, las cosas no son así. No porque lo quiera Jennifer, no porque lo quiera Luma, no porque lo quiera el tribunal, es que no son así. Si usted firma un contrato con alguien y una de las partes alega incumplimiento o alega nulidad, ante un conflicto entre 2 partes, es un tribunal el que tiene que decidir. Y el tribunal no decide de la noche a la mañana en casos complejos como estos. Esto toma meses, esto toma años. Por lo tanto, yo lo dije desde un principio, este caso va a tomar mucho tiempo. Luma va a quedarse por mucho tiempo más operando el sistema eléctrico, en lo que se dilucida este caso en los tribunales, que si sigue la vía regular en los tribunales estatales, tomará meses, tomará años, en lo que se resuelve y tengamos una resolución definitiva sobre la salida o no de Luma. Porque es un caso complejo, es un caso novel. Hay abogados que entienden que era mejor que el gobierno de Puerto Rico mantuviera su posición de alegar incumplimiento, ¿verdad? Que era más fácil decir, mira Luma, tú no hiciste esto, incumpliste con el contrato, vamos a cancelarlo. Que eso era más fácil que ahora meterse en una telaraña legal, administrativa, para tratar de demostrar la nulidad del contrato. Eso va a ser más complejo. Que en el camino puede haber una transacción, que en el camino puedan transar y que Luma tenga una salida voluntaria para que dé paso a que entre un nuevo operador. Eso pudiera pasar también. Y yo no dudo que el gobierno de Puerto Rico esté buscando eso. Pero eso nos va a costar. Porque porque si a mí me demandan, si Juan demanda a Pedro y le dice, yo te contraté para cortar la grama, y Pedro cortó 3/4 partes del patio y no cortó el resto, ¿verdad? Y Pedro dice que lo cortó y el otro dice que no lo cortó y vamos al tribunal. Es más lo que le va a costar la demanda a los dos, como para decir, mira, ven acá, vamos a llegar a un acuerdo. Bueno, yo te voy a pagar tanto y vamos a quitar esta demanda. Pues eso es lo que pudiera pasar aquí. Pero eso pudiera pasar si les conviene a Luma. Porque el gobierno no. El gobierno, la chequera, al final de cuentas, no es la chequera personal de la gobernadora, son los chavos tuyos y míos. Por eso las transacciones son mucho más fáciles, ¿verdad? Cuando es dinero de otro, pues es mucho más fácil transar. Pero en el caso de Luma, no. Así que Luma, pongamos que se abre la puerta para una transacción, eso va a conllevar la ambición o la expectativa de Luma de obtener el mayor dinero posible de esa transacción. Así que, de nuevo, es un anuncio esperado de la forma inesperada, que va a ser largo. Luma no se va mañana, Luma no se va el año que viene, a menos que no haya una transacción. En ambos escenarios nos va a costar mucho dinero sin que todavía sepamos quién es el sustituto. Esto ha sido Detrás del Titular, gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Búscanos en las redes sociales o visítanos en Río Grande, Dorado, Barranquitas o llámanos al 787-305-3344.